Bien, en esta segunda parte de la clase de hoy, lo que vamos a ver ahora es dos grandes perspectivas que intentan describir cómo es que se produce esa construcción del problema, esa definición de las variables. Quiero hacer una aclaración. Vamos a ver dos autores, en realidad es como que hay tres, porque hay un texto que habla de una especie de mezcla entre los dos, pero estos dos autores que vamos a ver, que se llaman Donald John y Herbert Simon, ninguno de los dos habló directamente de la construcción de un problema de diseño. Herbert Simon habla del proceso de toma de decisiones, cómo uno toma decisiones sobre la información que dispone, y Donald John habla sobre cómo se produce el proceso de decisiones reflexivas o el proceso de reflexión en la acción. Lo que nosotros hemos hecho es utilizar estas teorías y aplicarlas al campo de lo proyectual para intentar explicar cuáles pueden ser algunas modalidades o formas o estrategias para construir el problema e identificar las variables. Estos dos modelos intentan presentarse como un marco explicativo, como una especie de teoría sobre cómo se construye el proceso el problema de proyecto, cómo se lo construye, cómo se identifican, cuándo se identifican las variables y cuál es el rol que juega en el proceso de resolución de problemas. Bien, como dije, el primer autor se llama Herbert Simon. Herbert Simon es un economista, fue premio Nobel de Economía, precisamente por sus teorías sobre cómo se toman las decisiones. Él surge a partir de lo que se llamó el paradigma del procesamiento de la información, que surgió a partir de la década de los 50-60. El paradigma significa que hay como una gran teoría que dice que no se pueden tomar decisiones si no se cuenta con toda la información relevante disponible de manera previa. Es decir, yo no puedo decidir, yo no puedo generar una propuesta, una estrategia de acción si no cuento con toda la información relevante de manera previa a la toma de decisiones. Esto es para no saltar de una expectativa a una propuesta, ¿no? Vieron que en general eso es muy propio de nosotros. Rápido tenemos una respuesta para todo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que pasa, no sé, yo creo que sube el dólar porque se emitió mucho peso, ¿no? O ¿por qué no hay trabajo? Bueno, no hay trabajo porque las empresas no crecen o porque no invierten en el país o no hay trabajo porque, no sé, la gente ya se cansó de buscar, ¿no? Siempre tenemos como una respuesta disponible, automática, ¿no? Pero no siempre la respuesta que damos tiene que ver con un conjunto relevante de información acreditada previamente. Ese es el esquema general de donde parte la teoría de Simon. Donald John es, dice ahí, filósofo, pero en realidad también es un pedagogo que ha hecho muchos estudios sobre cómo en algunas profesiones se cultiva o se desarrolla el proceso reflexivo, ¿no? Es decir, no solamente la respuesta como un proceso automático, ¿no? Yo ya sé, por ejemplo, un contador que aprende una determinada forma de producir un asiento contable, lo repite hasta el cansancio, ¿no? O una persona que aprende una determinada técnica o, por ejemplo, aplica una fórmula se repite tantas veces como se me demanda en una determinada situación, ¿no? Yo no tengo que pensar la fórmula, tengo que aplicarla. Sin embargo, hay profesiones en donde no sirve solamente aplicar, sino que también hay que generar procesos creativos que son complejos. Bueno, para Donaldson, la reflexión es un proceso mental, pero no solamente mental, sino que también tiene que ver con la actividad. Por eso es que habla él de la reflexión en la acción, es decir, reflexionamos cuando estamos haciendo algo, no cuando estamos sentados en un sillón mirando el techo, sino cuando estamos proyectando, por ejemplo, reflexionamos. A ese proceso reflexivo es un proceso de investigación, es un proceso de exploración. La reflexión permite
que emerjan cosas que están ocultas en determinado momento, en este caso del proceso proyectual, y por esa dinámica creativa, constitutiva, se le llama constructivismo, ¿no? Algunos de sus seguidores han llamado constructivismo a la teoría de Schoen. Aunque ustedes no crean, este economista y este filósofo son los dos autores más influyentes hace 50 años en la teoría sobre el proyecto, ¿no? No hay arquitectos acá. Evidentemente, no hay tantos arquitectos geniales que se ocupen de la teoría del proyectar. Bien, yendo rápidamente a lo central, en el modelo de Simon, que dice ex ante, significa que antes de producir las propuestas arquitectónicas, de tirarse o de largarse a tirar formas, líneas, bocetos, esquemas, croquis, las variables hay que definirlas de antemano. Hay que identificar, seleccionar y agrupar el conjunto de variables de que depende el proyecto, ¿no? Una vez que las tengo a todas, es decir, en este caso las variables significa qué tipo de información es relevante. Vamos a suponer que yo voy a hacer un salón de usos múltiples. Bueno, mi pregunta es, ¿cuáles son las variables que intervienen ahí? ¿No? O voy a hacer un salón de clases. ¿Cuáles son las variables que intervienen en el salón de clases? Tengo que registrarlas, identificarlas, acopiar información relevante sobre cada una, establecer las jerarquías, qué es más importante, qué es menos importante, y a partir de que tengo toda esa información, recién ahí me pongo a definir esquemas visuales de distribución funcional, espacial, constructiva o tecnológica, ¿sí? Entonces, lo primero es acopiar toda la información y seleccionarlas, traducirlas al lenguaje de variables. Este sería el esquema, entonces, ¿no? De un problem solving o resolución de problema en términos de Simon, ¿no? Tengo todo un problema definido y caracterizado por ese conjunto de variables que intervienen, con un gran volumen de información sobre cada una, y a partir de ahí recién puedo saltar a la solución. No puedo empezar a resolver, a proponer, a realizar esquemas arquitectónicos hasta tanto tenga todos los elementos que intervienen en ese problema. Aquí quizás podamos nosotros decir, bueno, pareciera haber como un salto creativo entre el momento en que definí toda la información y el momento en que empecé a tirar ideas gráficas, ¿no? ¿Qué hay en el medio? Es una incógnita porque de alguna manera yo es como que produje como una separación, como una brecha, ¿no? Hay como un salto entre una carpeta, un bibliorato o un conjunto de planos con información y un conjunto de bocetos o croquis en donde la propuesta empieza a emerger arquitectónicamente. Entre ambos lenguajes totalmente distintos hay como un salto creativo propio de este tipo de esquemas. Bien, acá por ejemplo podríamos pensar nosotros, ¿no? Decir, bueno, vamos a suponer que yo tengo un lote, tengo un terreno y tengo ya mi programa arquitectónico, tiene que ver con, qué sé yo, un edificio escolar o un edificio universitario que tiene áreas, ¿no? Que tiene áreas, que tiene conexión entre distintas áreas, que tiene una expectativa de uso del espacio verde, etcétera, ¿no? Tengo algunos datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ahí hay listados cinco variables, si se quiere: zona, orientación, circulación, acceso y uso del lote, ¿no? Ahí yo tengo que reunir información de cómo zonificar, cómo se trabajan las zonas, cuáles son las zonas que van a jugar, qué tipo de dimensiones tiene cada una, cuáles son las conectividades entre las zonas. Después tendré que ver qué tipo de orientaciones me plantea el lote, hacia dónde tendrán que orientarse determinadas zonas, cuáles pueden ser distintos tipos de relación entre la orientación y el emplazamiento. Después aparece la variable circulaciones. Tendré que ver si hay distintos tipos de circulaciones, si hay una principal, si hay una secundaria, si hay una circulación técnica,
Si hay circulaciones que son públicas, otras son privadas, tendré que estudiar, analizar, conocer sobre las circulaciones, obviamente en el planteo que estoy yo inmerso, ¿no? Como un edificio educativo, un edificio administrativo o escolar o lo que sea, ¿no? Tendré que ver después el acceso, hacia dónde se orienta, cómo se llega a ingresar al complejo, desde qué lugar del lote, de cómo es ahí la distribución de las vías de circulación, etcétera, ¿no? Y por último, el tema un poco del uso, cómo distribuir, cómo ocupar el espacio, si hay un factor de ocupación del terreno, cuánto es, generalmente eso está en los códigos, cómo quiero apropiarme del lote, quiero usar de manera extendida, quiero usarlo de manera concentrada, ¿no? Todas esas cosas, según Simon, yo las tengo que tener todas claras de antemano. Una vez que tengo todo eso, me pongo a hacer ese bosquejo que está ahí, ¿no? Empiezo a definir áreas, zonas, circulaciones, conexiones, ideas de qué es más importante, qué más es secundario, qué puedo negociar después porque no me quedó del todo óptimo, ¿no? Esa sería como una estructuración general en términos de Simon. Bueno, si tuviésemos una especie de esquema general de punta a punta, yo podría decir, bueno, de antemano necesito tener definido el problema. Ahí lo que hay es un conjunto de variables y un conjunto de relación entre las variables. Tengo el problema definido. Una vez que tengo el problema, recién me pongo a proyectar en términos clásicos, ¿no? Recién me pongo a definir gráficos, esquemas, visuales, distribuciones funcionales, espaciales, morfológicas, técnicas, sistemas, etcétera, como alternativas de espacios o de configuración espacial. Y por último, estaría como el producto final terminado, que puede ser una maqueta electrónica, por ejemplo, en la que yo genero y digo, bueno, este es el producto que responde de alguna manera al problema. Por eso es que yo digo, ¿es bueno o es malo este producto? Y será tanto mejor o peor en la medida en que responda bien o mal a las dimensiones del problema. Aquí habría una diferencia entre lo que sería un mero salto creativo y un proceso metodológico en el cual la metodología lo que me propone es ir definiendo instancias en el proyecto que me permitan considerar todos los aspectos que son centrales y darle coherencia a la propuesta final, y no simplemente hacer algo que se me ocurre porque me gusta y porque tengo ganas. Bien, el segundo modelo, el modelo de Sean, que llamamos ex post porque no necesito yo definir todas las variables de antemano, sino que las voy definiendo en el proceso. Quizás yo parta de un conjunto, de un puñado de 2 o 3, con esa primera selección ya me permite hacer una primera propuesta y es la misma propuesta la que me permite ver qué le falta o qué no está bien, ¿no? Vamos a suponer, siguiendo el ejemplo del emplazamiento, vamos a suponer que yo genero una propuesta, pero no tuve en cuenta los accesos. Entonces alguien me viene y me dice, che, y decime, ¿por dónde vas a ingresar al complejo? Eso no tuve en cuenta, ¿no? Entonces fíjate, porque acá tenés una avenida y acá tenés una calle de menor tránsito. Quizás te convenga ingresar por la calle de menor tránsito para poder, para que no haya tanto tráfico en el momento de ingresar. O cuando salen los chicos que no salgan a la avenida. Eso yo no lo tuve como variable al comienzo, pero me doy cuenta cuando está el gráfico del emplazamiento y o yo me doy cuenta o alguien me hace ver, acá le falta definir una situación de acceso seguro y pertinente para el programa arquitectónico que estás manejando, ¿no? Cuando yo hablo de programa, digo, una escuela implica un programa, no sé, un edificio escolar, jardín de infante implica un programa, un edificio de oficina o de departamento implica un programa, ¿no? A eso me refiero con programa. Entonces, en este proceso las variables se van detectando en el proceso proyectual, que el proceso proyectual es un proceso de experimentación permanente. Yo permanentemente hago y veo dónde me lleva lo que hago, ¿no? Y en ese ir a tientas, dice ahí la placa, ¿no? En ese ir casi no estando seguro muy bien a dónde voy generando procesos de determinación proyectual que hemos llamado ya en teoría 1 procesos de investigación proyectual. La investigación proyectual es la que logra definir propuestas concretas a partir de
un inicio que pudo haber sido borroso o incierto. Es decir, es la investigación en el proyecto la que me permite llegar a propuestas concretas. Bien, acá tenemos una parte del texto que ustedes tienen para leer, que nosotros lo hemos traducido para ustedes, sobre formas de ver para analizar el proceso reflexivo en el que analiza John, como nosotros le hemos llamado, a Simon le llamamos una relación de problema como proceso de optimización de respuestas. Y esto es la formulación del problema y un proceso de exploración o investigación. John acá escribe un artículo que cuenta la experiencia de Petra, una alumna, con su profesor de taller, en el cual en ese proceso de intercambio entre lo que ella propone y las correcciones o objeciones que le hace su profesor, ella va viendo cómo ir modificando su propuesta para que se adecue a las condiciones, las demandas o los requerimientos que se han sido planteados. Y John le llama a este proceso un proceso de ver, hacer y volver a ver, ¿no? Es como que uno genera una propuesta, reflexiona sobre esa propuesta, le encuentra aspectos positivos y negativos y vuelve a reestructurarla, ¿no? Después que la reestructura, vuelve a analizarla, vuelve a ver que puede ajustar, adecuar, refinar, perfeccionar y vuelve a reestructurar el proceso una y otra vez. A eso es lo que él le llama ver, mover y volver a ver, ¿no? O sea, ver sería analizar, ver sería reflexionar, ver sería criticar, evaluar, eso sería ver. Y una vez que yo hice todo ese proceso reflexivo, evaluativo, puedo tener alguna pista para reformular lo que hice. Entonces, por ejemplo, bueno, yo hago este planteo y digo, wow, pero este planteo no me permite, por ejemplo, integrarme con el perfil del terreno. Entonces, rompo la estructura del bloque de mi propuesta y la transformo en pequeños bloques que pueden ir articulándose y permitiendo ciertos espacios esclusas o fuelles por donde puedan pasar las visuales, ¿no? Entonces veo que determinado análisis me permite romper la estructura y generar otro tipo de propuestas. A eso también John le llama, ahí en el cuadro rojo abajo, como el proceso de diseño como una conversación reflexiva con los materiales de la situación. Ustedes piensen en su propia experiencia y díganme si ustedes es como que no conversan con ustedes mismos o no conversan con las cosas que hacen. A ver, vos no, vos me quedaste muy grande acá, no, vos no permitís que la gente pueda ver lo que hay detrás y eso me genera a mí una sensación de agobio. No, te voy a dejar la planta libre, entonces voy a dejar la planta libre acá y con la planta libre, entonces voy a poder permitir ese sistema de visuales y de espacios exclusas. Ah, pero si dejo la planta libre pierdo un piso, y entonces tengo que agregar uno más y agregar un piso más arriba va a ser mayores costos. O sea, permanentemente uno está reflexionando, conversando con uno mismo y los materiales de la situación serían los dibujos, ¿no? Lo que yo voy dibujando, creando, graficando, bocetando, esos son mis materiales. Y también son mis materiales mis propias frases, mis propias ideas, ¿no? Que a veces cuando las digo recién me doy cuenta qué significan y cómo transformarlas en algo material, en algo visual, ¿sí? Entonces ese sería el esquema de John. En el propio proceso van surgiendo las variables, no están todas de antemano. Y este sería entonces el esquema, ¿no? Los globitos P serían el problema y los globitos S serían la solución. No hay solo un globo P donde está todo el problema, donde están todas las variables y de ahí salto, ¿se acuerdan?, a toda la solución, sino que voy evolucionando, voy coevolucionando, planteo un poco el problema, defino dos o tres variables, genero una primera propuesta, solución preliminar. Esa solución me permite ver que hay cosas que no están bien, vuelvo a problematizar. En esa problematización voy detectando más variables, más aspectos que no tuve en cuenta o relaciones de jerarquía quizás que no tuve en cuenta al principio. Entonces replanteo y genero otra propuesta, ¿no? Y esa otra propuesta me permite ver ahora que se necesita un ajuste de superficie, vuelvo a la superficie como variable en un análisis más fino, hago un balance nuevo de superficies, etcétera. O sea que voy como coevolucionando, como amacándome entre momentos en los cuales construyo el problema y momentos en los cuales construyo la solución.
¿sí? No es un proceso lineal de propuesta, 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 sino que entre propuesta y propuesta hay un momento de evaluación crítica, reflexión, donde puedo definir con mayor precisión el problema proyectual que está ahí jugando en esta mi experiencia personal o mi proceso particular. Piensen, por ejemplo, en este objeto arquitectónico, ¿no? Que si yo tuviese lo que le decía al principio del primer bloque, ¿no? Un catálogo, ¿no? Evidentemente esto no estaría en ningún catálogo. Esto es el resultado de un proceso de experimentación, de prueba, de avance, de reflexión, de ir viendo sobre la marcha en una relación muy cercana con el terreno, cómo mi objeto arquitectónico va a vincularse con el terreno, de qué manera va a producir determinado tipo de sensaciones, experiencias, expectativas visuales, ¿no? Y no es posible esa situación final como una iluminación, como un flash de iluminación súbito del proceso de proyecto, sino que seguramente han habido un conjunto de rasgos, un conjunto de elementos del objeto que han sido considerados con mayor jerarquía y con mayor importancia y que en el proceso de elaboración se han ido definiendo de una manera particular. Bien, aquí le hago yo un listado de aspectos que ustedes tendrían que considerar cuando empiecen a construir esta teorización sobre los problemas, ¿no? Primero, saber distinguir que hay problemas de la realidad y problemas de proyecto. No son independientes, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos darle una entidad especial, transformarlo en objeto de nuestra atención al problema de proyecto, que no es exactamente lo mismo que el problema de la realidad. Después que hay distintos tipos de definiciones, ideas, conceptos, abordajes que tenemos que utilizar para poder avanzar en la tarea. Saber que para que haya un problema genuino, el problema genuino es un problema que lo construye el propio diseñador. Por eso es que es el resultado de un proceso de investigación y de experimentación particular, ¿no? Que estos problemas no son rígidos, o sea, no hay por eso es que hay tantas obras, la posibilidad de una propuesta arquitectónica sobre la base de un mismo programa, de una misma demanda, es infinita, porque estos problemas no están definidos de antemano de una manera única, sino que se reconfiguran con cada proceso, con cada persona, ¿no? La importancia de la determinación de las variables y también de los parámetros que juegan sobre la variable, porque yo decía hoy, por ejemplo, la variable superficie, una variable sencilla, tiene determinados tipos de parámetros, porque yo estoy organizando, por ejemplo, una cocina industrial. Si a mí me toca diseñar una cocina industrial, yo sé que en determinados tipos de superficie la cocina industrial no entra, porque hay cosas, equipamientos, sistemas, flujos, procesos de trabajo que no entran en una determinada superficie. En ese caso, la cantidad de metros cuadrados puede llegar a responder a parámetros que tienen que ver con el tipo de obra arquitectónica, ¿no? Y dentro de todos estos esquemas hay procesos lógicos de razonamiento, de pensamiento, de toma de decisiones. Es decir, cuando yo digo que una decisión de proyecto no es el resultado de lo que a mí se me ocurre porque me gusta o porque yo soy muy creativo o porque yo me inspiro cuando veo llover, significa que las decisiones se toman sobre la base de dar respuesta a algo. Eso significa que son procesos lógicos, ¿no? Procesos que explican la toma de decisiones. Finalmente, un pequeño esquema comparativo, ¿no? El punto de partida de Herbert Simon es el paradigma racional de resolución de problemas sobre la base de el procesamiento de la información. Y el punto de partida, el marco teórico de Donald John, es la práctica reflexiva como proceso de experimentación y producción creativa. En Simon lo que se busca es optimizar y llegar a una respuesta óptima. En John lo que se busca es una exploración que tenga un sustento en la propia capacidad de criticar y de evaluar del protagonista, en este caso del proyectista.
En Simon es importante el concepto de racionalidad limitada. ¿Qué significa? Significa que yo no puedo operar con muchas variables al mismo tiempo. Tengo que acotar, por eso es que habla Simon de dividir el problema en partes, ¿no? Un concepto clave en John es la conversación reflexiva con los materiales de la situación, como ya explicamos recién. En Simon, el problema se estructura de manera previa a la solución. En John, la construcción del problema va coevolucionando con la definición de la solución. Simon habla, obviamente, de cuando yo tengo un sistema muy complejo donde hay demasiadas variables, descomponer ese sistema en partes. Cuando uno empieza a estudiar arquitectura y bueno, hace sus primeras armas, lleva esta descomposición del sistema hasta su máximo nivel, ¿no? Es como que nos van llevando, bueno, primero la planta, después el corte, después un croquis, después, y cuando uno va generando mayor experticia, es como que va visualizando diferentes planos del problema al mismo tiempo en la cabeza. O sea que uno va pensando la modulación de la planta junto con cómo va a ser la envolvente, la morfología final, si se va a despegar o no del suelo, si se va a recostar por alguna línea, la línea municipal o la línea medianera, si va a tener algún tipo de basamento, etcétera. O sea, como que va generando ahí una estructura independiente o no, cómo va a ser de acuerdo al tipo de suelo, el sistema de fundación, por eso me corresponde pensar en un edificio que esté entre 9 y 15 pisos o que supere tanta cantidad de pisos para que sea rentable. O sea, yo tengo muchas cosas en la cabeza cuando estoy pensando un problema arquitectónico desde el punto de vista profesional. Ahora, cuando yo lo hago desde el punto de vista de la formación, sobre todo en los primeros niveles, ese sistema de proyecto, ese objeto, se subdivide en múltiples planos, ¿no? Para hacerlo más sencillo. En Donaldson, el concepto del que él no habla del concepto de prueba y error. Él habla de un concepto que es pruebo y veo qué pasa. Es decir, bueno, genero esta alternativa y una vez que la generé, la analizo con todo lo que puedo, ¿no? Veo si funciona, si no funciona, si trae algunas consecuencias, si, vamos a suponer, bueno, quedó muy bien, pero va a tener un difícil mantenimiento, o mira ese vidrio que está ahí a 7 metros de altura, ¿cómo lo vas a limpiar el día de mañana? En vez de ser un elemento transparente, se va a transformar en un elemento opaco porque se va a ensuciar y nadie lo va a poder limpiar. Entonces, como que veo cuáles son las consecuencias de mis decisiones para poder generar una aceptación o no sobre esas decisiones, ¿no? Una evaluación crítica, ¿sí? Eso sería pruebo y veo qué pasa. En Simon voy de una estructura clara, ¿sí? De definir el problema de manera clara, ponerlo en la superficie a través de la información, o sea que voy de lo explícito a lo explícito, o sea, del problema es explícito y la solución también. Explícito significa visualizable, claramente consciente, y en John es como que voy de lo tácito a lo explícito en la medida en que voy mostrando elementos de la propuesta y voy generando estrategias tácitas de evaluación. Cuando ustedes proyectan, no muestran todos los fundamentos de las propuestas hasta que se la pregunte, pero van haciendo como, vamos a poner, en determinado momento tienen que hacer un recorrido en una plaza, en un parque público, y no hacen una diagonal, hacen como una vereda que va recorriendo de manera serpenteante distintos ámbitos y ya lo hacen de una manera tácita, ¿no? Porque ya evaluaron que por ahí la experiencia de la persona que va recorriendo ese lugar con determinado tipo de tiempo y relacionándose con otras personas puede hacer más atractivo ese recorrido, ¿no? Pero en el momento en que me preguntan por qué no hiciste una vereda más recta, yo tengo la explicación, ¿no? Y por último, bueno, esto de que en Simon siempre los parámetros de la situación son previos y en el proceso de John van surgiendo también sobre la marcha. Bueno, yo acá les dejo, ustedes si ven el cronograma de la materia, en la clase de hoy están estas preguntas, estos contenidos. Yo he tocado tangencialmente cada uno de ellos, ¿sí? Pero no los he agotado en una especie de definición final, con la idea de que ustedes puedan abordarlos y contestarlos en la bitácora. Por ahí quizás no todos, porque bueno, se dedican a un par con mayor profundidad, pero la idea sería que puedan
abordarlos en su bitácora para poder ponerles un contenido reflexivo, crítico, importante a cada uno, ¿no? ¿Qué es un problema de diseño? ¿Cuál es su característica esencial? ¿Sí? ¿Cómo se lo construye? ¿Cómo se formula un problema de diseño? ¿No? ¿Cuáles son sus componentes y sus relaciones más importantes? ¿Desde qué tipo de marcos teóricos, conceptuales podemos abordar la formulación de problemas? ¿Y qué consecuencias tiene formular un problema explícitamente en un proceso de proyecto? ¿No? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Para qué? ¿Cómo podríamos evaluar? Vamos a suponer, tenemos dos procesos. Un alumno que avanza en su propuesta sin formular explícitamente el problema y un alumno que sí lo hace. O un grupo, vamos a suponer que pudiéramos hacer la experiencia, una experiencia de investigación, como se hace con las vacunas, ¿no? A un grupo se le da la vacuna, a otro grupo se le da un placebo y después se ven los resultados. Bueno, acá sería interesante ver qué podría pasar con un grupo de alumnos que vaya generando una propuesta arquitectónica, pero a la vez también formulando explícitamente el problema. Bueno, estas preguntas son para la bitácora.